Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hojas de Hierba. Continuamos con nuestra sección de entrevistas a escritores de ciencia ficción peruana contemporánea. Como saben, mi nombre es Tomás Rivero y pueden revisar nuestros primeros episodios en el playlist. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a José Huich Rodríguez para hablar de los viajes en el tiempo. Hemos tenido también a César Santibáñez para hablar de distopías y a Miguel Ángel Vallejo para abordar la temática zombie en el Perú. Para este cuarto episodio nos acompaña el autor de Los Viejos Salvajes y actualmente es docente en la Universidad Federico Villarreal en la carrera de Ciencias Políticas. Estamos hablando de Carlos de la Torre Paredes. ¿Cómo estás, Carlos? Me gustó, muchas gracias por la invitación. Bien, listo, Carlos, gracias. Hoy vamos a hablar de su novela Los Viejos Salvajes, una novela que es considerada space opera, de ciencia ficción. Brevemente vamos a hacer un pequeño recuento del argumento para que se familiaricen con la novela. La idea es que lean la novela. Y bueno, nos acompaña hoy Max Bustillos, que vendría a ser el otro entrevistador. Él es el viejo salvaje del programa, pero bueno, está ausente hoy. Sin embargo, vamos a continuar con la entrevista. Entonces, Los Viejos Salvajes es una novela dividida en tres partes, donde vamos a encontrar personajes como Rick González, Lucille Hamilton y John Galdós, entre otros, que son personajes que están en constante enfrentamiento, han sido soldados de estas batallas de las federaciones. Eran conocidos como los novatos salvajes, ahora ya son personas mayores, muchos de ellos se han vuelto piratas, otros mercenarios, y va a haber un gran conflicto debido a que Rick González, tratando de escapar de los piratas, va a estar en un asteroide donde va a encontrarse con unas criaturas que posteriormente llegarían a la capital, Nueva Guinea. Bien, así brevemente de la novela, la idea es que ustedes lean, y a partir de esta introducción quisiera hacerte la primera pregunta, Carlos. Es considerada space opera, pero habíamos conversado antes de la entrevista, de repente no, la línea es muy delgada. ¿Consideras que es space opera esta novela? De alguna forma lo es, ¿no? Pero yo siento de verdad que la línea es muy delgada porque al final es catalogar pues, contenidos o productos artísticos que pueden disparar para muchos lados, ¿no? Pueden tener muchas lógicas o implicar muchas cosas para los autores. Es space opera en la medida en que hay viaje, ¿no? Hay viaje espacial a través de galaxias, hay grandes naves, batallas entre naves, tenemos esos elementos que de alguna forma pues recuerdan a Star Wars, pero combinan también una idea de horror cósmico, ¿no? Que tiene mucha influencia, yo lo tengo clarísimo, de Alien el octavo pasajero. Entonces, tiene un poco de todo, pero sí se le ha considerado normalmente dentro del space opera, básicamente por este marco, ¿no? En el que está, de las batallas espaciales, de las grandes naves, de las tropas, ¿no? Hay todo un tema como movimiento de tropas dentro de las naves cuando son atacados por las criaturas. Más o menos por ahí, yo me pongo a pensar, ¿no? Es más o menos como la duda que surge a partir de ver Alien 1 y después ver Alien 2, ¿no? Alien 1 es una película de terror, en el espacio, ¿no? De horror cósmico, y Alien 2 es una película de acción con ciertos elementos pues, de terror, entonces tú ya entras a otra dinámica. Creo que algo así pasa con Los Viejos Salvajes también, ¿no? Es una dinámica compleja y la verdad es que personalmente no me gusta catalogarlo. Lo he hecho por un sentido práctico dentro de la maestría cuando tuve que hacer el paper pues, científico para poder sacar el grado. Hice una investigación justamente sobre novelas de space opera en el Perú en el siglo XXI, hasta el momento en el que está, si no mal recuerdo, detecté unas 17 novelas y entrevisté a los autores, pues, y todas esas entrevistas sirvieron para alimentar lo que fue el paper y posteriormente también la tesis, ¿no? La tesis de investigación que planteo para el grado de magíster acá en San Marcos. Pero a mí me interesaba mucho poder entender también qué era, ¿no? Porque, claro, todo el mundo dice space opera y lo catalogué en space opera por ese formato, pero sí me he puesto a pensar mucho en qué implica realmente Los Viejos Salvajes y tal vez el contexto de space opera está más ligado al universo de Herederos del Cosmos, que tiene muchas más aristas, ¿no? Tiene la novela La Conquista de Piro, que es con la que hago la tesis, por ejemplo, que esa es una space opera total, así total, ¿no? Donde no hay elementos de terror, es épica pura, hay cuentos también que aparecen por ahí. Entonces creo que todo eso se combina de alguna forma, pero a mí sí me gusta pensar que
Los Viejos Salvajes es una novela de horror, ¿no? De horror. Yo me acuerdo que cuando presento la novela en el Congreso Internacional que hace en el Cornejo Polar, lo hacen, se me dio el nombre, Fines del Mundo, así se llamaba en ese momento, que lo dirigía Elton Honores. Yo le digo a Elton, yo he querido hacer una novela de terror, espero que asuste, ¿no? Y Elton me dice, bueno, sí, algo, ¿no? Algo funciona, ¿no? No está descabellado la idea de que esto sea algo de terror. Y creo que tiene que ver con algo que yo pienso respecto también al proceso creativo, ¿no? Y es que nosotros inevitablemente nos vemos marcados en nuestro proceso creativo por cómo nos sentimos, qué estamos viviendo. Y yo en ese momento me sentía en un laberinto, ¿no? Y creo que de alguna forma lo transmite en el libro, ¿no? Hay una idea de un personaje perdido al final, ¿no? En sus ideas, en un mundo que no termina de entender, ¿no? Y yo me sentí un poco así, ¿no? Yo me sentí un poco así. Mi relación, pues, con mi carrera, por ejemplo, con lo que estaba viviendo en la universidad, yo siempre he sido muy disperso. Temas personales también, pues, así, estamos en los 20, ¿no? Y tenía 22 años, 23 años cuando empiezo a escribir la novela. Los enamoramientos así, pues, no sé, muy a la ficción, pues, ¿no? Que tenemos en ese momento todavía en nuestras vidas. Todas esas cosas me generaron un escenario en el que de alguna forma yo me sentía perdido, ¿no? Y quise transmitir eso, yo siento eso, ¿no? Que cuando hago Los Viejos Salvajes yo quería transmitir eso y de alguna manera creo que por eso también elijo este escenario del terror, ¿no? De este espacio desconocido y de eso externo que de alguna forma te puede devorar, ¿no? Por dentro, ¿no? ¿Y por qué escribir una novela ambientada en el espacio en el Perú? No sé, creo que algo de chauvinistas tenemos todos los peruanos, ¿no? Yo pensaba justamente, siempre he pensado, no sé por qué, siempre lo he pensado, que un futuro ficcional visto desde Perú tiene que plantearse pues una hegemonía peruana, panperuanismo, cosas por el estilo, ¿no? Yo siempre lo he pensado, ¿no? Siempre que me he imaginado futuros alternativos han sido pues bajo la lógica de dominio peruano, cosas así, pues locuras, ¿no? Locuras que tienen que ver tal vez también con toda la influencia cultural que tenemos desde, más que de la literatura, desde el cine, ¿no? Desde el cine y también desde los videojuegos. Yo soy un jugador de videojuegos de toda la vida. Y pues el cine y los videojuegos, de donde vienen básicamente, vienen del gran imperio moderno, que ahorita está en problemas parece, ¿no? Que es Estados Unidos, pero que ha también proyectado esa idea, ¿no? De hegemonía, de posicionamiento, de todo el mundo sigue tu cultura, todo el mundo replica lo que eres. Entonces, cuando yo me imagino pues un futuro donde el Perú le vaya bien, tiene que ser así, ¿no? Más o menos. O sea, dentro de mi concepto idiosincrático, me imagino, ¿no? Tal vez eso varíe, porque ahorita estamos viendo también movimientos geopolíticos que pueden cambiar la realidad de cómo se manejan las cosas. Es probable que en próximos trabajos yo me vea influenciado por estas lógicas nuevas, ¿no? Y ahí indirectamente te estoy comentando todo lo que influye en mi carrera también en la construcción de estos mundos, ¿no? Y efectivamente esas influencias es lo que queríamos saber. No solamente está la literatura, sino que también están los videojuegos, como menciona, y particularmente esta novela está influenciada por la película Alien. ¿Qué otras películas, qué otros filmes han influenciado en su obra? Bueno, claramente hay Star Wars, ¿no? Ese momento en donde se meten al asteroides, episodio 5, donde Han Solo se mete al asteroide, pero no podía poner una culebra gigante porque iba a ser una tontería. Entonces dije, ahí lo pensé, ¿no? Ya lo voy a meter, la misma cosa, yo lo tenía así clarito, ¿ah? Veía la imagen de Star Wars y veía así a mi personaje, yendo así, bacán, me gustó la idea. Pero dije, no puedo hacerlo igual, ¿no? Otra cosa tiene que encontrar. Y yo en un primer momento, cuando yo empiezo a escribir esa novela, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Ni idea de lo que iba a pasar. Es más, empezó siendo un cuento. El primer capítulo se llama Carga Pesada. ¿Y por qué se llama Carga Pesada? Porque era un cuento de un tipo que estaba transportando prisioneros. O sea, empieza con esta idea, ¿no? Esta figura del personaje entrando por la puerta intergaláctica, que yo la veo en el videojuego Freelancer. Yo estaba jugando mucho Freelancer en ese momento. Me quedo pensando en esa imagen, hace eco, ¿no? En mí de alguna forma. Y pues me decido a empezar una historia sobre un personaje que está yendo de un lado a otro, que tuviera algo complejo. Siempre tuve también, creo que indirectamente, en la memoria, eso que aprendí en la clase con Cromwell Jara, cuando llevé el taller de narrativa justamente en Villarreal, donde nos dijo, ¿no? Empieza la historia el peor día de la vida de tu personaje, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿cómo le hago el peor día de la vida de mi personaje, ¿no?
creo que es a partir de esa confluencia, ¿no? Eso que vi, ¿no? Que me proyectaba un mundo complicado, difícil, sumado a esa idea de joderle la vida a tu personaje, me lleva a esta lógica de que qué es lo peor que puede encontrar, pues alienígenas que te dominan la mente y te comen, pues, ¿no? Eso fue lo que pensé. Y todavía ese cuento termina feo porque el personaje ni siquiera lo matan, ¿no? En ese primer bloque termina con el personaje encerrado, hablando con su no sé, este ente que han creado los monstruos y diciéndole, oye, ¿crees que nos vayan a matar de hambre, que me voy a morir de hambre? Y el otro le dice, no lo sé, es muy probable, ¿no? Que te vayas a morir de hambre. Y pues eso me parecía terrible, la verdad, ¿no? Pero yo termino el cuento, yo lo termino y algo me dijo, no, pues. Hay que continuar. No, esto tiene que seguir. Tiene que, o sea, no hay vuelta atrás, tiene que seguir. Y ya, y lo seguí. Lo habré escrito en 4 meses el libro, o sea, el borrador, y ya la corrección más de un año, pues, ¿no? Respecto a esas influencias que usted mencionaba respecto al cine y también a la literatura, hay un personaje que es el primero, Rick González, nos hizo recordar bastante a Rick Deckard, de Ya, Sueñan claro. los androides con ovejas eléctricas de Felipe. ¿Hay acaso hay alguna relación? ¿Se basó? ¿O fue una coincidencia? Porque, bueno, Rick Deckard también es una especie de cazarrecompensas, ¿no? De androides. Sí, bueno, yo ya había leído Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Podría ser, pero la verdad es que tal vez cuando yo pienso en un mercenario que está yendo de un lado a otro, yo pienso en Harrison Ford, pues, ¿no? Tal vez. Y Rick Deckard es Han Solo, ¿no? Y es Harrison Ford, son los mismos al final. Entonces, claro, tal vez el Rick Deckard que más tenía en la cabeza era, si es que lo queremos ver de ese lado, era este Rick Deckard representado por Harrison Ford, con todo lo que implica eso, ¿no? Es Han Solo, o sea, es Han Solo, sí, básicamente. Y respecto a su proceso creativo, usted escribió esta novela, como dice, cuando tenía entre 22, 23 años. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hacía Carlos de la Torre en ese momento cuando escribió esta novela? ¿Y ha cambiado su proceso creativo actualmente? ¿De qué manera? Ha cambiado por temas de tiempo, tenía mucho más tiempo, estaba en la carrera de ciencia política, estaba pues en 3er año, recuerdo. Todavía no me metía todavía a la política universitaria, luego me meto a hacer política universitaria, porque en los últimos años hice política universitaria, pero siempre estuve metido en temas de organización igual, de eventos, temas de delegaturas, ¿no? Salones, todo eso siempre estuve metido en temas de la universidad. Estaba más en eso, ¿no? Y pues estudiando, ¿no? Y mi proceso creativo era en las madrugadas, ¿no? En las madrugadas yo fumaba mucho, una máquina fumaba, ¿no? En esos tiempos yo me terminaba una cajetilla al día. Fumaba mucho. Entonces yo me la pasaba, pues, amaneciéndome hasta las 3, 4 de la mañana. Yo me acuerdo que tenía una computadora chiquita, una notebook, y pues me la pasaba fumando y escribiendo, básicamente, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? O jugando, porque yo he jugado mucho, ¿no? Y más jugando que leyendo, la verdad, ¿no? Yo he empezado a leer tarde, más bien, y cuando yo me doy cuenta, eso también siempre me gusta comentarlo, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que la palabra escrita me sirve para expresar lo que quería expresar, porque yo primero no tenía mapeada la literatura para nada, ¿no? Porque los referentes que tenía eran lo que me daban en el colegio y la verdad odiaba eso, lo odiaba, así como no tienes idea, ¿no? Cuando me dieron a leer Corazón, yo decía, maldito, ¿qué es esto? Decía, este es un imbécil, no puedo leer esto, por Dios, ¿no? Yo me sentía mal, no lo podía. Y bueno, una que otra cosa por ahí interesante, mi intenté andar Harry Potter, no me pegó. Y es tarde, saliendo del colegio que yo me topo con Crónicas Marcianas, ¿no? De Bradbury. Y digo, pucha, ¿y esto por qué no me lo han mostrado antes? ¿No? Se me está dando cojudeces y esto sí me interesa, ¿no? Esto tiene que ver con las narrativas que yo más o menos manejo. Eran varias de las influencias que yo tenía, ¿no? Dimensión desconocida, varias cosas entraban ahí de alguna forma, ¿no? Varias cosas. Y hizo clic, ¿no? Hizo clic y me di cuenta que algo que a mí me gustaba, que era siempre el tema de contar historias, pero yo lo veía desde los videojuegos, lo veía desde las películas. Y yo veía bastantes películas también gracias a mi padre, ¿no? El cinéfilo, y he visto mucho cine de pequeño. Mucha ciencia ficción también en eso, ¿no?
Entonces yo tenía todo ese bagaje ya y quería, ¿no? Yo siempre contaba historias, me imaginaba cosas, armaba libritos, y hacen los chibolos, pues, ¿no? Dibujan sus tonterías, ¿no? Yo escribía cuentitos telas, ¿no? Pero que no se proyectaban a hacer literatura, sino pasa esto, lo que hacen los niños, ¿no? Pasa esto, hacía sus dibujitos para explicarlo, eso me gustaba. Pero yo pensaba que la única forma expresiva que podía yo conseguir y disfrutar era el cine o videojuegos, ¿no? Y yo hoy considero los videojuegos una expresión artística, ¿no? Y puedo discutir con mucha gente al respecto, pero para mí lo son, ¿no? Es lo que fue el cine en su momento, para mí. Pero yo imaginaba eso. Y pues era inalcanzable esa posibilidad, ¿no? Y cuando yo encuentro Crónicas Marcianas, me doy cuenta que había un recurso ahí que era viable, ¿no? Que era básicamente escribir, ¿no? Era escribir, no requería tener cámaras, no requería tener plata, no requería tener un equipo, no requería tener conocimiento de programación, no requería tener computadoras, o sea, era escribir. Y bueno, me puse a probar, pues, ¿no? Me puse a probar. De hecho, como todo el mundo creo, intenté también hacer un poquito de poesía, pero no me salía nada bien, nada bien. Pero intenté cancioncitas, ¿no? Cancioncitas intenté hacer también en un primer momento. Pero cuando yo me encuentro ya con la narrativa propiamente, porque he probado de todo un poco, ¿eh? Pero ya me encuentro, me acuerdo claramente, estaba en la pre, a un cuento absurdo, completamente absurdo. No porque fuera un cuento de lo absurdo, sino un cuento mal hecho, ¿no? Un cuento mal hecho. Pero me acuerdo claramente que me sentí cómodo, me sentí muy cómodo. Yo estaba en la pre de Villarreal y me aburrían las clases, la verdad. No sé si ustedes se tiran la pera de la pre, si es que han ido a la pre. Pero yo me la tiraba, pues, ¿no? Me tiraba la pera porque entré chiquillo y a mi mamá le gustaba molestarme y quería que yo estudie y yo no quería. Entonces yo me tiraba la pera, todo eso. Y cuando tocaban clases de matemática, cosas así, me ponía a escribir. Bueno. Me ponía a escribir. ¿Qué tanto ha cambiado su proceso creativo? O sea, ¿ya no escribe en las madrugadas o se ha mantenido? Sí, todavía escribo en las madrugadas. Ya no fumo como antes. A veces todavía fumo. Sobre esos personajes nos llama la atención también la configuración y esa caracterización de cada uno de ellos. También nos llama la atención la ausencia, o bueno, la presencia de personajes femeninos, pero aparecen como un objeto de deseo constantemente. Por ejemplo, Rick González espera en algún momento establecerse, casarse con una latina, o en cierto momento Lucille Hamilton levanta el cadáver del cuerpo femenino deseo, ¿no? Y siente deseo, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajó usted ese tema, ¿no? Del personaje femenino? Bueno, creo que de alguna manera se basaba en las lógicas que yo intentaba trasladar, ¿no? Del contexto que veía. Claro, yo no lo he pensado conscientemente, ¿no? Pero de hecho te está planteando ahí lógicas que de alguna manera están en nuestro proceso cultural, o lo estaban por lo menos a inicio del siglo XXI, ¿no? Según yo recuerdo. Entonces hay parte ahí del bagaje cultural que yo entiendo. Eso es un país machista. Yo he nacido en un país machista y recién estamos en un diálogo diferente, ¿no? Respecto a cómo abordar estos temas. Pero pues cuando yo lo trato simplemente era una historia que se enmarca mucho en las lógicas también de las dinámicas de toda la ciencia ficción o de la fantasía que vemos que viene del otro lado, de arriba, que también toda esa época era súper machista, ¿no? Y donde la presencia femenina era básicamente minimizada. Entonces creo que es consecuencia de un momento simplemente el libro, ¿no? Yo no me puse a pensar en eso. Yo, claro, es lo comentaba Elton, me parece, en un artículo, ¿no? La fantasía masculina, ¿no? Del viaje, ¿no? Del peligro. Puede ser eso, pues, ¿no? Puede ser eso, que está pensado de esa forma, ¿no? Como una fantasía masculina, pues, de viaje épico, de heroico, ¿no? Y que no piensa desde otras lógicas. Pero, de hecho, creo que se enmarca en el proceso cultural del momento y también en las lógicas que plantean, ¿no? Porque eso de conseguirse una buena mujer que cocine bien, eso es latinoamericano, pues, completamente, que puede ser, claro. No, pero ya estamos desfasados con eso, pero eso lo hemos pensado hace 15 años. Ahorita estamos debatiendo otras cosas, desde hace 10 años más o menos. Pero antes no era así, o sea,
Claro. ha ido modulándose bastante ese tema, ¿no? Y respecto al nombre de los personajes, también usted mencionaba esa idea del Perú, ¿no? Sí, Rick sí. González, Juan Quispe, Claro, me gusta. por ahí Uciel Hamilton, ¿no? Ya un poco más... También jugando con esa idea, pues, ¿sí? jugando con esa idea de que aquí somos un crisol, ¿no? Y acá encuentras de todo. Ujú. Y esos guiños, ¿no? A Huáscar, a Lima, a Santiago. Claro. ¿Cómo consigue usted la ciencia ficción en Latinoamérica en primera instancia y en el Perú en segundo lugar? Todo como un espacio de desarrollo de la identidad propia. Todo lo que he podido ver y conversar con otros autores de ciencia ficción de la región, en el fondo implican eso, ¿no? Una búsqueda permanente de identidad, tal vez, ¿no? A partir de la imaginación con tecnología, con nuevos procesos hacia futuro, ¿no? Una prospección a futuro. Pero al final me parece que de alguna manera la ciencia ficción suele apuntar, en Latinoamérica particularmente, a búsquedas de identidad, ¿no? Y tal vez eso hay, ¿no? Tal vez eso hay. Me dices, ¿por qué te decides por ponerle Nueva Lima, nombres pues como Rick González, puede ser cualquiera, y todavía Rick González, ¿no? Es también esa confluencia de dos nombres, un nombre inglés, ¿no? Anglo, y un nombre pues español, un apellido español, ¿no? Que es algo que pasa acá comúnmente, ¿no? Quería jugar con eso. Después el otro es Juan Quispe, que sí, pues es normal. Y el otro ya Uciel Hamilton, que es raro, pero yo quería jugar con esa idea, que en Perú es así, pues, ¿no? Eso es, y si Perú se proyecta, va a ser, para mí, desde mi lógica, va a ser así. Vamos a encontrar un Hulk por ahí también, ¿no? Un Hitler por ahí también vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es normal. Y yo quería jugar con esa lógica. Que las lógicas peruanas de ahorita habían evolucionado y habían logrado pues imponerse y dominar en un espacio del universo explorado, ¿no? Y es genial porque se ha trabajado no solo desde el nombre, sino también desde las escenas, los diálogos de los personajes, porque pervive esa forma de comunicarse, ¿no? Muy latinoamericana. Es un aspecto también que nos había llamado la atención. Respecto del trabajo del lenguaje, ¿cómo lo vio usted al momento de escribir esta novela? Porque es una novela ambientada en el futuro, sí, pero se sigue hablando como ahora. Sí, claro. Yo estaba jugando con esa lógica de replantear lo que tenemos ahora hacia adelante, ¿no? Y bajo la idea de que, bueno, ya desde el lenguaje, tal vez no lo pensé tan concretamente desde el lenguaje, pero tal vez se ha ido por ese lado un poco. Pero lo que yo pensaba es, de alguna forma, y también es una lógica que se repite, ¿no? Cuando en la tesis de la conquista de Piro lo desarrollo un poco, que de alguna manera no hemos cambiado mucho, ¿no? O sea, y si nos vamos de acá a 1000 años, probablemente tampoco cambiamos mucho, ¿no? Eso es lo que yo creo, lo que yo tiendo a pensar. Que hay cosas que sí cambian, nos adaptamos, ¿no? Pero después la verdad tiendo a pensar que el peruano de ahora es muy parecido al peruano de hace 100 años, pese a que hay cambios tecnológicos y otras lógicas de desarrollo, pero en varias cosas se parece y esa idea se me ha reforzado a partir no solamente de revisar a González Prada, pues donde queda clarísimo, ¿no? En Horas de Lucha queda clarísimo que el Perú sigue siendo el mismo de hace 100 años, un poco más, ¿no? Un poco más de 100 años, sino también que yo con Torre de Papel hicimos una reedición de Lima, de Manuel Atanasio Fuentes, y Lima es igualita, pues, la ves y dices, oye, por Dios, no hemos cambiado nada desde 1860, somos los mismos, es tremendo. Entonces, creo que esa idea, yo no la tenía así de clara en ese momento, pero creo que también es una lógica que está dentro de ser limeño, ¿no? De ser limeño tal, y ser peruano en general, ¿no? Somos muy de tradiciones, muy de tradiciones, me parece, y nuestra idiosincrasia apunta también a mantener las cosas en el tiempo, me parece. Y tal vez eso es lo que se refleja. Pero no lo he pensado, yo no he pensado nada de eso, yo he escrito nomás. ¿Y esos referentes del terror que usted tenía al momento de escribir esta novela? Bueno, sí, Alien es un referente para mí, siempre lo ha sido, ¿no? Y a la literatura, había mencionado Lovecraft antes de la entrevista. Lovecraft había leído, sí he leído Lovecraft, había leído Cthulhu, aunque nunca me vaciló demasiado ese cuento en particular, pero sí conocía a Lovecraft, pero más allá de Lovecraft propiamente, que pues tiene cuentos muy interesantes, recuerdo El terror en Dunwich, recuerdo pues, o sea que había leído en esa época, no antes de escribir el libro, pues luego he leído más. Me acuerdo cómo se llama este cuento de un ser gigante invisible que empieza a aplastarlo todo, el nombre. Sí. Entonces sí tenía esos referentes, pero Lovecraft está en todos los referentes de horror cósmico, o sea,
Desde Alien hasta Hellboy hay Lovecraft, en South Park hay Lovecraft, o sea, en todos lados hay Lovecraft. Y no te llega necesariamente porque has leído Lovecraft, sino porque está en todos lados Lovecraft, en todos lados está. Es inevitable, normalmente, tener eso como primera referencia de horror cósmico. Los tentáculos, las zonas oscuras, ¿no? Lo desconocido, eso de ahí viene, ¿no? De alguna manera. Pero también tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Nos había mencionado que había usted leído Crónicas Marcianas de Ray Bradbury antes de escribir esta novela. Sí, claro. Pero los referentes peruanos con relación, pues... Bueno, al que había leído en ciencia ficción, con ciencia ficción propiamente, era José B. Adolf, ya lo había leído ya. Yo recuerdo que un día me voy a Quilca porque yo ya quería hacer sci-fi, había hecho algunos cuentitos, me interesaba el formato, ¿no? Y pues me entero de que había un autor que se llamaba José B. Adolf, que había escrito Mañana las ratas, que era una novela, ¿no? De ciencia ficción peruana, conocida, que era difícil de encontrar. Y me voy a Quilca y la consigo a 15 soles, ¿no? Por cosas de la vida. Y ahorita tengo dos, de esas ediciones de Mosca Azul, ¿no? Que son históricas. Tengo dos porque mi viejo me dejó el suyo también, me dijo, toma, bárbaro, ya fue ella, no se puede volver. Nadie devuelve el libro, yo sé cómo es. Entonces, lo leí. Es una novela que me parece interesante, pero que tiene algo que... O sea, me van a odiar ahí todos mis amigos escritores. Adelante. Que no me gusta mucho, que son sus diálogos. Yo creo que si en algo fallamos constantemente en Perú, es en diálogos. Me parece. Y yo sentí eso cuando leo a Adolf, ¿no? Cuando leo a Adolf. Tal vez no podría decir que mi mayor referente para hacer ciencia ficción es necesariamente otros autores de ciencia ficción, ¿no? Los he leído, me han llamado la atención, o sea, he visto la posibilidad de que puedo abordar la literatura, más que la ciencia ficción, al leer a Ray Bradbury, que yo no pensé, me gusta la ciencia ficción, no pensé así, pensé, me gusta la literatura, pensé, caray, ¿no? O sea, es algo más complejo esto, no es solamente el género, porque había leído otras cosas que no, pues, de ciencia ficción, no me había topado varias cosas que no. Y recordaba cuentos que me habían gustado también de sci-fi, como los de Frederick Brown, ¿no? Los chiquitos, pero eso los había leído de niño y eran microcuentos, pues, que quedaban ahí, ¿no? En algo bonito, en algo anecdótico. Ya Crónicas Marcianas me demuestra que la literatura, como algo complejo, algo estructurado, me gusta también, ¿no? Y pues yo cuando empiezo a escribir no me preocupo tampoco mucho por eso, ¿no? No me preocupo mucho por eso. Yo llego al sci-fi por otras razones, ¿no? Y son básicamente impulsos. Yo, si hago esa novela ciencia ficción y no lo hago en otro género, no es porque yo haya estado pensando quiero hacer una novela de ciencia ficción, sino porque yo estaba jugando Freelancer, este videojuego RPG de naves espaciales, y me topo con esa imagen de la nave frente a la puerta intergaláctica y digo, oye, qué bacán, digo, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿qué puede implicar esto ya? No en este universo, sino en otro universo, ¿qué pasaría? Y empezó. Y empecé a darle vueltas, y ahí es donde sale el cuento Carga Pesada, y todo eso desemboca, pues, ¿no? Y Carga Pesada, claro, la idea era que termine todo mal, y que, pues, como termina el libro también, de cierto, ya están spoileados. Pero la idea era solamente eso, ¿no? Que terminara con la carga pesada primero los prisioneros, y después la carga pesada del alien, y chao. Y ahí terminaba todo. Pero se vuelve una novela, ¿no? Se vuelve una novela. Y por suerte, porque el hecho de que se haya vuelto novela me permite, pues, que saque la mención honrosa y me abre el espacio. Pero no es que yo haya pensado, como te digo, quiero hacer ciencia ficción, sino que simplemente el estímulo que recibo en ese momento dispara hacia ese lado. ¿Y qué había leído yo? Así que estaba terminando de leer yo, me acuerdo clarito. Yo estaba terminando de leer La pianista de Jelinek. Y me encantó La pianista. Yo estaba diciendo, ¿qué tal manejo el lenguaje de esta tía? Y yo decía, qué bestia. Y cuando me meto al libro, yo... Tal vez es una forma, no sé, pues, ¿cuál sería la palabra? O sea, arrogante, ¿no? Pensar que yo estaba influenciado de alguna manera por Jelinek. Yo sentía eso. Sentía que su ritmo, que su voz, que estaba ahí golpeándome. Y que cuando yo lo escribía yo sentía eso. Y se juntaba, ¿no? Esa sensación de Jelinek de desesperación que tiene la pianista, ¿no? Que toda esa idea es un terror, o sea, La pianista es un terror al final, porque es una degradación emocional, psicológica del personaje, y yo sentía que lo estaba metiendo ahí, pues. Entonces, claro. es eso, de alguna forma. Siempre, ¿cuál es mi influencia literaria directa de ese libro? La pianista y Jelinek. Pero no es ciencia ficción, no es terror, no es
es otra cosa, ¿no? ¿Y usted, Carlos, considera que sí existe una tradición de ciencia ficción en el Perú? ¿En el Perú? Ujú. Tradición, no hay autores sueltos que han hecho ciencia ficción. Eh, o sea, ¿qué es una tradición también? ¿No? Se implicaría pues que se han leído constantemente, más o menos lo que pasó con Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Que hubo gente que empezó a trabajar en conjunto, se carteaban. No sé si, yo no he visto eso acá, ¿no? Son poquitos autores con publicaciones pequeñas que se han vuelto pues legendarias de alguna manera. Y es recién en el siglo XXI en donde empieza una apertura hacia el género, ¿no? No solamente editorial, sino también académica. Y eso genera un nuevo escenario, ¿no? Yo no sé si es que hay una tradición propiamente. Tal vez lo más reconocido es Mañana las ratas, pero sabemos pues que Clemente Palma tiene cosas de antes, Prochaska tiene cosas de antes, entonces... pero en el común denominador de la gente que te lee ciencia ficción y que ha escrito ciencia ficción, al que han leído normalmente, no exactamente Palma, el que han leído normalmente es a Adolf con Mañana de las Ratas. ¿Y cuál es esa relación que existe con la literatura fantástica? Lo he escuchado alguna vez en alguna entrevista mencionar lo de la literatura fantástica, que la literatura de ciencia ficción es quizás una extensión de la literatura fantástica, ¿o cómo lo consigue usted? Yo lo consigo desde la lógica que plantea Asimov. Es simplemente alteración de la realidad contingente a partir pues, de procesos científicos o tecnológicos. Eso es lo que yo interpreto como ciencia ficción en todas sus variantes, ¿no? Y la fantasía, como lo mismo, ¿no? Se altera la realidad contingente, pero a partir de sucesos inexplicables, pues, ¿no? Básicamente esa es para mí la diferencia. Yo he trabajado los dos géneros. O sea, es que también yo pensarlo de esa forma me parece restrictivo y castrante, la verdad. O sea, pensar, voy a escribir tal género. No, o sea, te sale o no te sale algo, ¿no? Yo he explorado muchas cosas. Hablábamos mientras subíamos, pues, en el AMPA, ¿no? Nada que ver, pues, con ciencia ficción, nada que ver con fantasía. Es un libro de narcos, pero que tiene elementos muy de videojuego. Entonces, claro, entra en un nivel de no sé, pues, de surrealismo, una cosa así, ¿no? Hay momentos en donde están agarrando a balazos y nadie se da, cosas así, ¿no? Muy Pulp Fiction, ¿no? No sé si recuerdas esa parte donde le disparan al pata y nadie le da. Es imposible, pues, ¿no? Pero en ese universo que se está creando funciona y de todas maneras es un universo que parece urbano, que parece... Ya, yo más o menos también he jugado con eso. No me gusta encasillarme en estos distintos géneros, ¿no? Pero pues, por una facilidad editorial, por una facilidad de llegar a los lectores, suele mencionarse esto, ¿no? Suele decir, es un libro de fantasía cuando se vende, porque es un libro de ciencia ficción, ¿no? Y claro, se enmarca dentro de esas lógicas. Yo he hecho ambos porque simplemente, igual que con esto, ¿no? El estímulo disparó para ese lado, ¿no? No es que lo haya estado mentalizando, pero sí he explorado escenarios fantásticos varias veces. ¿Sus lecturas entonces no son predominantes de ciencia ficción? No. Actualmente, ¿qué libros está leyendo? El último que revisé fue el de Palahniuk, el Club de la Pelea. Me pareció interesante, pero yo más que temáticas lo que busco es formas de contar cosas. Sí. Porque las temáticas, no sé, me parece que puedo agarrarlas de cualquier lado. Más me interesa jugar con distintas formas de contar. Y mi editor sabe eso, ¿no? Porque ya pues tanto tiempo trabajando juntos. Pero la mayoría de libros son diferentes, o sea, se nota que soy yo, pero Los Viejos Salvajes tiene pies de página. Increíble eso. No tengo ningún otro libro con pies de página. El Campos de Batalla es un libro hecho ese sí es un libro de diálogo, todo hecho en diálogo. Y pues tiene una estructura que sí he repetido a veces, porque la estructura del diálogo me gusta mucho, ¿no? Sí le he puesto. Está en el AMPA, es un libro de diálogo también, igual que Campos de Batalla, ¿no? La conquista de Piro es replicar la conquista del Perú en el espacio, ¿no? Para ver qué pasa cuando repito circunstancias y situaciones en un escenario distinto. O sea, estaba probando a ver qué pasaba. Y, wow, interesante. Control de plagas es una novela posapocalíptica contada en
segunda persona principalmente, pero con insertos en primera persona y en tercera persona cuando entran cuentos. O sea, estoy jugando. Exacto. Más me interesa, la verdad, jugar, ¿no? Más me interesa jugar un poco, pero el tema conversacional sí me gusta porque siento que puedo jugar de otra forma, ya no tanto en la estructura, en la forma, sino, no sé, pues, en un nivel más psicológico, ¿no? Entonces pruebo distintas cosas, la verdad. No sé qué va a venir, ¿no? Había mencionado usted a su editor. ¿Cuál es esa relación con el editor, ¿no? ¿Ha sido positiva, negativa, Sí, con sí. relación a los libros? ¿Se le ha sugerido muchos cambios? ¿Cómo se ha sentido usted ante esas sugerencias? O sea, sí se han sugerido cambios, ¿no? Creo que el trabajo del editor justamente es poder mejorar los libros y nos ayuda a darnos cuenta de cosas que a veces no vemos, ¿no? Es tu hijo, ¿no? Tú escribes algo, haces una novela, haces un cuento y pues básicamente es algo que tú has hecho, estás enamorado, ¿no? Es un hijo, es como si estuvieras enamorado de tus hijos, pues normal, ¿no? No le ves nada malo. El editor ayuda con eso, ¿no? Y nos pasa en todo, ¿eh? Cuando pongan una empresa, ¿sí? Si no va a escribir un libro, ¿no? Pongan una empresa, los que no son escritores, igualito va a ser, no le van a ver lo malo, no se van a dar cuenta. Y por eso hay asesores, hay varias cosas, ¿no? Es básicamente eso, el editor cumple un rol fundamental. Yo creo que su chamba es importante. ¿Cuál es la relación que tengo con mi actual editor? De mucha confianza, ¿no? De mucha confianza. Yo recuerdo pues que cuando empecé, ¿no? Todo el mundo quiere pues entrar así a las grandes editoriales, ¿no? Es lo normal, ¿no? Todo el mundo quiere eso. Pero alguna vez, hablando con Iparraguirre, dijo algo bien interesante, ¿no? Y es que al final pues, la editorial es una casa, ¿no? Y no importa si es grande, si es chiquita, cosas que te sientas cómodo llegando a tu casa, ¿no? Eso es lo importante. Y dije, caray, tiene razón, ¿no? Yo, ¿por qué estoy con ideas ansiosas, que es lo que muchos tienen cuando son chiquillos, ¿no? Que renombre, aparecer, no sé, estar en la gran editorial, cuando al final, pues, en temas de lectores y en temas de ventas, la verdad es lo mismo. Y hasta un poquito menos. O sea, el posicionamiento del libro independiente, por su propia urgencia de posicionarse, muchas veces termina ediciones más rápido que lo que hacen las editoriales más grandecitas, ¿no? Entonces, la diferencia, claro, es que en esas editoriales tú inviertes, ¿no? Pero bueno, pues, ya cada uno se maneja como le parezca. El tema es que yo he pasado por varias editoriales, distintas experiencias, ¿no? Algunas mejores que otras, de hecho, pero en Torre de Papel me siento súper cómodo. Yo a Carlos lo conozco desde que publiqué Los Viejos Salvajes, pues yo lo publico con un amigo que recién ponía una editorial. Yo no sabía nada del mundo editorial, fue un error, de hecho. Y él sabe que fue un error, porque no pudimos colocar el libro en ningún lado, la venta fue una desgracia. Yo tuve que mover el libro de formas que no te imaginas, ¿no? Entonces, fue terrible. El tema, después ya yo logré meterlo en algunas librerías chiquitas, algunas cositas se pudieron hacer. Ya el libro después fue avanzando solo porque tenía la mención honrosa, ¿no? Que era el plus. Pero con eso yo me pude haber ido tranquilo, pues, a Altazor me pude haber ido tranquilo. Es más, el siguiente libro me lo publica Altazor, ¿no? Que es Campos de Batalla, porque tenía la mención previa. Entonces dice, ya, pues vamos, ¿no? O sea, igual las editoriales medias te cobran, pero las respetables, entonces, entre comillas, son las respetables, las de verdad, porque hay otras que también son terribles. Revisan el libro, pues, y te dicen si va dentro de su catálogo o no, si les gusta o no, ¿no? Que es lo mínimo. Entonces, yo después entro con Altazor, estamos un tiempo ahí con Altazor, publiqué solamente Campos de Batalla, después publico con mi amigo Efer Soto en Apogeo, y luego publico pues con Torre de Papel, ¿no? Y de ahí ya con Torre de Papel me he quedado. Pero todos ahí somos amigos al final, todos ahí somos amigos, y yo los conozco a todos a partir de ese libro. Y Carlos llega a mí antes pues de ser editor por ese libro, porque él era escritor, él es escritor de ciencia ficción. Él tiene la saga El Planeta Olvidado, y llega un día, me escribe un grupo así de frikis, pues, que les gustaba la ciencia ficción, ¿no? Y me dice, ¡ay, queremos hablar contigo, porque también escribimos!, ¿no? Y nos juntábamos, pues, unos frikis ahí a hablar de ciencia ficción un día y de las cosas que estábamos haciendo, y ahí lo conozco a Carlos, pues, ¿no? Ahí lo conozco a Carlos, y desde ahí. Y respecto a la ciencia ficción, ¿podría recomendarnos a nuestros espectadores 3 libros de ciencia ficción recomendados por Carlos de la Torre Paredes? Bueno, Crónicas Marcianas, de hecho, ¿no? Crónicas Marcianas, de todas maneras, es un libro que creo que
apertura mucho, ¿no? Porque no es una ciencia ficción común, es una ciencia ficción que se siente muy cercana, que sentimos que podría pasarnos realmente a todos, ¿no? Y los dramas que viven ahí, más allá de los temas tecnológicos y más allá de que estén en Marte, son dramas muy humanos. Ahí realmente Bradbury tiene una capacidad magistral para manejar la narrativa ahí en Crónicas Marcianas y bueno, en casi todo lo que hace, ¿no? Pero Crónicas Marcianas a mí me destapó la cabeza, ¿no? De hecho. Otro libro, bueno, también los clásicos, ¿no? Los clásicos que son importantes. Claro, hay gente que te va a decir Duna, pero Duna es muy grande, ¿no? Algunos te van a decir Asimov también tiene cosas muy interesantes, pero yo me inclinaría más por mis gustos, ¿no? Por otro libro clásico también de la ciencia ficción que está más cercano al space opera y que también termina influenciando universos que a mí me gustan, que son los universos de los videojuegos, y es Spaceship Troopers, ¿no? De Robert Heinlein, que si ustedes han jugado StarCraft, Heinlein creó StarCraft, amigos, ¿no? Creó StarCraft. Y después, o sea, si hablamos de novelas, ¿no? Si estamos hablando de novelas, porque cuentos hay también varios interesantes, ¿no? Varios interesantes. Y otra novela que me parece bonita, interesante, también por cómo juega con esta idea de lo que es la humanidad realmente y nos lleva a generarnos reflexiones, es también otra clásica, ¿no? Y desde la que has hablado, ¿no? La de Descartes, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es una novela no tan fácil, ¿no? No tan fácil es la novela porque tiene estos saltos de espacio, ¿no? Cuando hacen empatía y no todo el mundo entiende claramente qué diablos está pasando ahí, pero es una buena novela, es una novela muy interesante con esos conceptos que maneja y cómo interpreta al ser humano en ese contexto. Es muy interesante lo que hace Cadícamo, muy interesante. Y en cuentos, hay varios, pero yo les quisiera recomendar uno que vale mucho la pena, más ahora es un cuento largo, un poco pesado también, pero vale la pena para reflexionar, porque eso nos permite la ciencia ficción, ¿no? Reflexionar un poco sobre lo que estamos viviendo, porque la ciencia ficción inevitablemente proyecta, pues, ¿no? ¿Y sobre qué vas a proyectar? Proyectas sobre lo que estás viviendo. Entonces, como proyectas sobre lo que estás viviendo, tus preocupaciones, tus miedos, todas las ideas que dices, esto puede salir mal, los pones ahí, ¿no? Y en un cuento de Lloyd Beagle Jr. que se llama Componedor, no sé si lo han visto, es un cuentito largo, muy bonito, en donde juega esta idea de lo que ya está pasando ahorita, la estandarización que termina matando la creatividad y pues los espacios de independencia del ser humano, ¿no? Es súper interesante. ¿De qué trata este cuento? Trata de un músico, que es músico de verdad, pero ahora ya no se puede hacer música, no se puede trabajar en la música porque los músicos, el sindicato de músicos solamente hace jingles, ¿no? Nada más, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Y si haces algo más no puedes trabajar, te limitan, te bloquean, ¿no? Y el pata pues tiene ansias creativas y es un problema para su sociedad que se ha estandarizado, ¿no? Para abajo. Y creo que es lo que nos pasa un poco hoy en día. Cuando yo lo leía yo decía, demonios, esto está pasando y ¿por qué no nos estamos resistiendo? ¿No? Porque hermoso cuento, un poco difícil, léanlo por favor, va a contribuir a que puedan tener una visión crítica del mundo. Qué bonito que la ciencia ficción pueda hacer eso, ¿no? Nos pueda contribuir a dar una visión crítica del mundo. Y con relación a Latinoamérica o al Perú, ¿considera a un par de libros de repente? Bueno, los que están saliendo ahora son interesantes, ¿no? Si hablamos de las antologías que se han hecho de ciencia ficción, la que sale con Estruendo Mudo es interesante, participo ahí también, dicho sea de paso, ¿no? Ya saben. ¿Cómo se llama esa antología? Se me dio el nombre ya. Después la de la Universidad de Lima, que la dirige Witch, también es interesante. Hay un proyecto también de antología, hay varios proyectos de antología. Altazor saca uno, que es Se Venden Marcianos, Torre de Papel saca uno, que es Constelación, en donde tenemos una amalgama de autores que en ese sentido vale la pena ver, ¿no? Para ver qué se está haciendo. Pero también estamos en un momento en el que hay una vorágine de producción y han aparecido editoriales especializadas en los temas, ¿no? Pandemonium, Torre de Papel, nada más por ahí. Speedwagon también, Speedwagon tiene un trabajo bien interesante también, ¿no?
ya, y con otras lógicas ya de venta de libro, que es todo un tema para hablarlo solamente, ¿no? El cómo se está posicionando ahora la venta de libro y cómo se está llegando a los lectores es súper interesante para discutirlo, y todavía no entramos en esa dinámica de discusión académica, pero deberíamos, porque está cambiando un poco el formato. Dentro de esto hay libros interesantes, ¿no? De hecho, un libro que ya es un clásico al día de hoy, el de mi amigo pues Paul D'Armego, ¿no? También de Torre de Papel Ediciones, que es Pandemia Z, que es un libro de zombies que entra dentro de la lógica de sci-fi, ¿no? Zombies, pero zombies es sci-fi de alguna manera, ¿no? Entonces entra un poco ahí. Y Paul D'Armego escribe muy bien, tiene un libro de cuentos también, El Domo, que es bastante interesante, y él escribe muy bien, Paul D'Armego escribe muy bien. Después Lorenzo Maquiavelo ha sacado también una novela el año pasado y saca su segunda parte ahorita, muy influenciado por la saga Juego de Tronos, pero en un universo cyberpunk, ¿no? Entonces estamos en un escenario bien interesante. Claro, estoy haciéndole cherry a los libros de la editorial con la que trabajo. Puede ser. Pero sí vamos a ver cosas interesantes, ¿sabes? Vamos a ver cosas bien interesantes. Al Paul D'Armego lo hemos... El libro de Alexis Iparraguirre también, ¿no? Que se ve completamente. Los dos libros que tiene Iparraguirre son bastante interesantes. Entonces sí hay, ¿no? Sí hay producción. Así que es cosa de meterse a bucear y considerar que está muy diferenciada también, ¿eh? Está muy diferenciada porque hay para los que les gusta zombies, hay para los que les gusta cyberpunk, ya se está diversificando mucho la lógica de sci-fi. Ya no es que tú vas sci-fi, ya esto hay 3 libros, no, ya hay... ¿Qué quieres? Así como que te venden drogas. ¿Qué quieres? Te dice, ¿no? Tengo cyberpunk, steampunk, no sé, distopía. ¿Qué quieres? Te dicen, ya. Así estamos ahorita. Sí, justo en el eje anterior que tuvimos a Miguel Ángel Vallejo, también hay una serie de talleres, hemos abordado también a Paul D'Armego. Claro. Justamente con motivo del cuarto eje, que es Space Opera, fue motivo para hablar, ¿no?, de los viejos salvajes. Acá, ¿no? Quería preguntarle, ya como última pregunta, ¿qué se viene? ¿En qué está trabajando actualmente Carlos de la Torre? Bueno, he estado trabajando más cuento. Ahorita, este año vamos a publicar con Torre de Papel un libro de cuentos de Herederos del Cosmos, en donde hay 4 cuentos inéditos y 3 cuentos que ya se han publicado en distintos espacios. Está SOS, se ha publicado en antologías y se ha publicado de forma independiente también, con gráficos. En este caso no va a pasar sin gráficos, ¿no? Pero ya se ha hecho así. Entre los repetidos están SOS, está el que sale pues en... se me dio el nombre del libro con estreno mudo, y qué bestia. Está ese cuento de ahí que trata de una chica que es llevada a un tema de trata de personas, ¿no?, en el espacio, y termina con un tipo que le gusta tener a gente que la hace actuar como robots, una cosa así, ¿no? Y está... otro cuento más que ya me acuerdo, me voy a acordar. Y hay 4 cuentos nuevos que me han gustado. Va a salir eso. Bueno, no son nuevos, son cuentos que ya los había escrito, pero que no se habían publicado, ¿no? Que han estado aguantándose justamente para una publicación como esta, pero son inéditos. Y son cuentos que me han divertido mucho hacer. Hay unos muy filosóficos, o eso creo, por lo menos unos muy chistosos también. Aunque tiendo a pensar que da algo de comedia trabajo, me parece que a pesar de todos los universos bizarros y terribles que manejo, siempre hay algo de chiste. No sé si lo has notado con el libro de los viejos salvajes, pero siempre hay alguito, ¿no? Algo de eso tiene este libro, ¿no?, que sale. Y pues sí estoy trabajando otros proyectos, ¿no?, vinculados a cuentos más que nada, pero el último que he escrito, por ejemplo, que todavía lo estamos guardando, porque lo estoy guardando para más adelante, pero me ha gustado mucho, no es pues sci-fi, ¿no? No es sci-fi. Entonces es probable que más bien venga un trabajo de narrativa conversacional, ¿no? Me interesa mucho ahondar más en eso que me gusta tanto, que es el diálogo. Y bajo esta lógica de que yo siempre he criticado mucho el diálogo acá en el Perú. No me gusta cómo escriben la mayoría de autores, por lo menos los anteriores a mi generación, porque mis amigos me caen muy bien. No me gusta cómo escriben diálogo. Me parece que suena como Chavo del Ocho en la gran mayoría de casos, ¿no? Entonces, me ha preocupado mucho eso, y creo que por ahí va mi interés creativo ahorita, ¿no? Por desarrollar temas de diálogo. Tengo ya algunas cosas, ¿no? Tengo algunos cuentos ahí que se ha trabajado específicamente con diálogo, novelas que se han publicado, pero estoy haciendo cosas nuevas con ese formato. Y uno que me ha gustado mucho,
que creo que va a dar pie a que siga trabajando así, ¿no? Me tomó 3 meses hacer el cuento. Había mencionado lo de los diálogos y también la influencia que hay en el cine, en su obra. ¿Algún guión de repente de película, de teatro? ¿Ha pasado alguna vez esa idea? ¿Hacer? Uh-huh. O sea, yo hago clínica de guión, ¿no? Constantemente. Asesoro guionistas y con el colectivo Film Nostro, bueno, Dino Vivolotti, que es el director, el hombre orquesta ahí en el colectivo, él plantea los guiones, pero de ahí nos tiramos normalmente 6 meses yo haciéndole clínica, ¿no? O sea, haciendo clínica de guión. Y yo he hecho guiones, ¿no? He hecho guiones cortos, ¿no? Tengo un cortometraje que grabé en la universidad que no le ha ido mal, no tiene más de 2000 vistas ahí en YouTube y un conocidito es, pese a todo, que se llama Verdades sobre la boca del infierno, que es una adaptación de Lituma en los Andes. Todo mal actuado, pero fue muy bonito hacerlo y el guión a mí me encanta. Si ven, véanlo. Después hay un guión que yo hice un guión de un cortometraje que también a mí me gusta actuar también, ¿no? Filmamos un corto que se llama Mucho Más, que está basado en un cuento mío que estuvo publicado en redes, en blogs, así, pero creo que ya desapareció de ahí. Que grabamos el corto, está en YouTube también, el corto Mucho Más, lo encuentran. Y pues el año pasado, estamos en 2025 ya, el año pasado hice un guión chiquito de algo de menos de 50 segundos y lo grabamos, una historia que se llama El Duende, y con eso hemos logrado, bueno, del equipo, ¿no? Hemos logrado sacar un premio en un festival chiquito en Argentina hasta ahora, ¿no? Estamos ahí peleándolo. Entonces, sí hago guión también, sí hago guión. De hecho que sí me ha interesado mucho el tema cinematográfico, no solamente desde la escritura, sino también desde la actuación y desde la dirección. Así la mucho. Bien, Carlos, muchas gracias por esta amena, agradable conversación. Ya saben, todos ustedes, este libro, Los Viejos Salvajes, muy entretenido. La verdad que desde las primeras páginas ya uno se engancha y debe terminar la novela. No lo puede dejar en la mitad. Gracias. Les recomiendo esta novela, a seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, a dejar su like también y un comentario abajo, por favor. Este ha sido el corto episodio, nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Muchas gracias, nos vemos.